El estudio de nuestra lección en este trimestre ha sido grande. Grande por lo que significa el amor del Señor. El Señor nos dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida. Y no solo para eso, sino para que la tengan en abundancia. Queridos amigos, es una alegría poderles saludar y darles la bienvenida a nuestro programa Sola Escritura, donde usted, nosotros, juntos, podemos compartir la palabra de Dios y en especial durante estos programas hemos estado hablando del pacto. Pero no puedo dejar de saludar a quienes nos han estado acompañando y nos acompañan programa tras programa, no día tras día, programa tras programa, compartiendo la palabra de Dios, aportando lo que es una idea principal. Y quiero saludar a nuestro querido pastor Ciro Valdés y a nuestro querido hermano Oscar Martínez. Primero, pastor Ciro, muy alegre de poderle saludar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está, pastor Samuel? Me alegro de saludarle también y verlo que está muy feliz, muy contento, ¿no? Igualmente a nuestro hermano Oscar, que está aquí, ¿no es cierto?, con nosotros. Que el Señor nos bendiga, no solamente a nosotros, sino también a todos los que nos están mirando, están escuchando. A Carl, que está también con nosotros. Bendiciones para todos. Que sea esta una ocasión muy especial de acercarnos más entre nosotros, pero principalmente acercarnos más al Señor. Buenas noches con todos, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos programa tras programa y nuevamente aquí con gusto para compartir nuestra lección. Muy bien, ¿listos para comenzar? Juntos comencemos. Bienvenidos. Estamos ahora a punto de iniciar el estudio de la lección de la escuela sabática para este fin de semana, el último del mes de junio. Durante 3 meses hemos estudiado un tema tremendo, importantísimo y maravilloso. Tuve el privilegio de ser alumno del doctor Gerhard Hassel, por allá en Perú, hace muchísimos años, que ni quiero decir cuánto. Pero tuve el privilegio de escuchar a un hombre extraordinario, un hombre de Dios, ¿no? Y él dejó este estudio junto con su hijo para nosotros y ha sido un estudio muy importante, muy revelador. Indudablemente que yo puedo ver aquí, ¿no?, la mano y la palabra del hombre de Dios. Hemos estudiado en el trimestre el tema sobre el pacto eterno de Dios, el pacto eterno de gracia, de misericordia, de salvación, que está fundado sobre una promesa, la promesa. Dios promete, y cuando Dios promete, no, Él cumple y espera que nosotros también cumplamos. Quiero hacer una introducción un poquito larga a la lección, pero voy a tratar de ir bien al punto y poder dar una mirada hacia atrás, hacia los títulos de todas las lecciones del trimestre. Déjeme decirle primeramente que Jehová, el Creador y Dios Todopoderoso, busca al hombre, su criatura, que está colapsada por el pecado, y le ofrece un pacto de vida plena y en abundancia, solo motivado por su amor y su gracia, teniendo como deber del pecador el amor, la fe, que evidencia por la obediencia humilde a su santa ley, los 10 mandamientos. En la primera lección hay un pensamiento central que se desarrolló, y es que desde su caída la humanidad ha intentado obrar y vivir independiente de Dios, ¿no?, del Dios creador.
separándose constantemente en rebelión hacia Él. Pero la promesa divina salvífica, llena de esperanza, fe y amor a quien le busca y le obedece. La segunda lección, ¿no es cierto?, trae otro pensamiento bien importante, y es que el Dios de amor misericordioso, de justicia y verdad, toma la iniciativa y busca al hombre, en este caso, a tres tipos diferentes: a Noé, a Abraham y a Israel, ¿no es cierto?, de sus descendientes. Y aún toma de todas las naciones para ofrecernos el pacto eterno de gracia salvífica, concretado por el Verbo encarnado, por su muerte y resurrección, y que viene pronto para llevarnos con él. Ese es el pensamiento que se desarrolla en la lección número 2. Y, por supuesto, en la lección número 3 se nos dice también que el pacto noélico incumbe salvación en medio del diluvio y vida plena por gracia, dejando una señal de su promesa, el arco en las nubes. El arco que nos preserva es una promesa de preservación de la vida, ¿no?, que ya no volverá de nuevo el diluvio. Y también tiene una trascendencia escatológica global, porque la promesa de salvación favorece a toda la humanidad. En la lección número 4, el tema que se trata es el pacto abrámico. Hay una bendición global en la persona de un descendiente suyo, una identidad peculiar, una tierra especial y una bendición especial divina. El Shaddai, el Dios omnipotente, será el que dirija al pueblo de Israel. Y esa es la enseñanza que deja el pacto abrámico. En la lección 5 tenemos también otro punto importante. Las promesas abrahámicas transmitidas y proclamadas a los descendientes son repetidas y ampliadas a quienes creen y aceptan a Cristo Jesús. Y aquí hay una aplicación cristológica y escatológica, es decir, de los que vivimos en los últimos días de la historia de la humanidad. En la lección 6 aparece hablando de la simiente de Abraham. Y allí el pensamiento central es que el pacto abrahámico tiene implicaciones salvíficas en nuestro contexto escatológico. Si somos de Cristo, ¿cierto?, somos también simiente de Abraham, según la promesa. Es el gran texto de Gálatas 3:29. Padre de muchas generaciones te he hecho, dice en Romanos 4:17, ¿no?, como Dios le dijo a Abraham. Y somos nosotros herederos de la misma herencia de Abraham, porque por causa de Cristo, nuestro Señor y Salvador, somos, ¿no es cierto?, nosotros puestos en el olivo, ¿verdad?, el olivo natural, para ser nosotros ramas injertadas para salvación eterna, gracias a la muerte y sacrificio del Señor Jesús. En la lección 7 aparece algo bien importante y dice así: el pacto sinaítico que hizo con Israel, las gloriosas promesas y acciones divinas en favor de los ex esclavos israelitas, increíbles milagros, Mar Rojo, supervivencia, 40 años de desierto, ¿no?, y también el agua, ¿cierto?, su presencia permanente, las gloriosas promesas futuras, que los llamaría pueblo de Dios, ¿no?, les encargó un liderazgo internacional, ¿no?, un liderazgo social y espiritual. Y por supuesto, les promete la venida del cielo, ¿cierto?, que es un símbolo del Mesías que vendría para salvar, ¿no es cierto?, con su vida en la cruz del Calvario de la condenación a todos los que creemos en él. Finalmente, apartándonos un poquito ya de los hombres principales del pacto, nos habla de la santa ley, de los 10 mandamientos, que es demostración visible de aceptación y amor a Dios, así como la prueba de fidelidad y lealtad a Jehová, su libertador, proveedor, sustentador, defensor y salvador. Jehová es todo para nosotros, así que su ley, ¿no es cierto?, es el reflejo del carácter, ¿no es cierto?, divino en beneficio de la raza humana. Finalmente, hablando de los 10 mandamientos, nos muestra que la señal del pacto, ¿no es cierto?, así como los 10 mandamientos son la evidencia visible de fidelidad a Dios, el santo sábado
es la señal identificatoria de su filiación con Jehová, el Dios creador, y el Shaddai, el Dios todopoderoso, ¿no? La lección, no, ya estamos en la lección número 10, ¿no? Nos dice algo también importante. Y aquí nos dice que el nuevo pacto, esta es la lección del nuevo pacto, en esencia y sentido es el mismo, ¿cierto?, plan eterno de gracia, pero ya sin la presencia visible del decálogo, ¿no?, que fue escrito, ¿no es cierto?, en tablas de piedra del arca del pacto, sino internalizado en la mente, los sentimientos y la voluntad de todo seguidor de Cristo. Y ahí está la expresión, el nuevo pacto que haré con lo que pertenece a la casa de Israel. Y usted y yo pertenecemos a la casa de Israel por misericordia de Dios, ¿no? No por derecho propio, sino por misericordia de Dios y por la muerte salvífica de Cristo. Y luego cuando entra en el tema del santuario, nos dice que el propósito de la deidad es que se le haga una habitación visible para liderar a Israel. Ahora, ¿no?, el Israel espiritual en su peregrinaje a la Canaán celestial, ¿no es cierto?, también goza de la presencia de la deidad. Ese tabernáculo sería el modelo del quehacer salvífico de la deidad, ¿no es cierto?, en el santuario celestial. Así que aquí tenemos una lección que fue muy importante, ¿no es cierto?, y de mucho interés para todos nosotros. Y finalmente, ¿no?, en la lección de la semana pasada hablamos de la fe del pacto, ¿no?, y ese pensamiento, como ya lo estudiamos, ¿no es cierto?, ahora quiero dejarle el espacio a nuestro pastor Samuel para que él nos introduzca en la última lección de este trimestre, que es una lección muy valiosa, porque aquí nos dice la vida del nuevo pacto. Pastor Samuel, adelante, por favor. No, pastor, más bien muchas gracias porque nos hizo una retrospectiva de todo lo que hemos avanzado. Y el punto final de la lección, básicamente, vamos a analizar las bendiciones inmediatas que Dios nos quiere proporcionar y también las bendiciones que tienen un cumplimiento para adelante en nuestra vida y que provienen simple y sencillamente por la gracia de nuestro Dios y maravilloso Creador. Y todo lo que hace para derramar sobre nosotros y lograr en nuestra vida mucho más que solamente la salvación de una aceptación consciente de Dios. Y, y queridos amigos, creo que esta lección nos va a permitir entender que el pacto de Dios nunca fue y nunca será un conjunto de reglas que solamente llevan a someternos a un ser superior, sino un conjunto de aspectos de amor que quiere Dios derramar y seguir derramando en nuestra vida. Así que, querido pastor, hermano Oscar, comencemos con esta parte muy hermosa que hace referencia el libro de Primera Juan, capítulo 1, versículo 4. Y aquí habla Juan, el discípulo amado, y quisiera compartir con ustedes el texto bíblico. Dice así: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Pregunto, ¿qué tiene el pacto que puede y produce en nuestra vida, y ha producido a lo largo de la historia humana, especialmente los seguidores de Cristo, alegría? Me parece que usted mismo lo dijo y necesitamos ratificarlo. Cuando Jesús dijo allí, el hermano Oscar, él repitió este versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Permítame escarbar un poquito en el texto, Pastor Samuel, ¿no? Fíjese que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No está hablando allí de la vida eterna, en mi opinión muy personal, ¿no? El Señor quiere que nosotros tengamos vida plena, buena salud, energía para el trabajo, una mente despierta para discernir las enseñanzas, ¿cierto?
en nuestro profesionalismo, que nos desenvolvamos bien, que tengamos una capacidad de entendernos con las personas. Esa es vida plena, vida humana plena. Aunque estamos en la naturaleza caída, Dios espera, y Jesús lo dijo, que nosotros tengamos esa vida plena, llena, ¿no? Una hiperactividad si es necesario, porque eso nos trae, ¿no?, actividad, nos trae salud. Pero aquí dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ¿no es cierto?, en abundancia. Dios quiere que vivamos plenamente la existencia humana, la vida eterna, ¿no? Participar de las glorias del mundo venidero ya es la palabra más hermosa que vamos a escuchar del Señor, la hemos escuchado. Y cuando el Señor Jesús dice, el que cree en mí, le daré vida eterna, ahí está hablando la vida eterna, pero aquí está hablando de la vida plena. Pero aquí hay una cosa que quiero yo ponerla en mi lenguaje. Es como que el Señor le hace una oferta a ustedes, Pastor Samuel, y le dice, mira, esta es mi oferta de gracia para ti. Esto es lo que yo te ofrezco. Vida eterna, victoria sobre el pecado. Pero tú, lo único que quiero que hagas por mí es que me ames de todo corazón, que confíes en mí y me obedezca. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Ya está hecho el pacto. ¿Qué le parece? Hermoso, hermoso, pastor, hermoso. Entonces, podríamos decir entonces, querido pastor, que básicamente experimentar este pacto con Dios no es algo futuro, como usted lo dice, sino es un presente continuo, un presente que uno va tomando por aceptar a Cristo y es parte integral básicamente del reino de Dios, porque básicamente el reino de Dios no es solamente cuando estemos allá en la patria celestial, sino es vivir ahora el reino de Dios, ¿no? Por eso incluso creo, cuando Juan el Bautista mira a Jesús venir, dice, aquí el Cordero de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Y creo que es una parte fundamental también de poder encontrar gozo y alegría. Correcto. Ahora, fíjese que yo me sorprendí aquí cuando presenta el primer tema de la lección, es el gozo. Correcto. A veces nosotros como cristianos pensamos que entre más larga tenga la cara cuando vaya a la iglesia, más consagrado soy. Y eso no, es irrisorio. No, no es lo que yo muestre por fuera, ¿no? Es lo que yo vivo adentro. Ahora, hay una discusión aquí en la lección sobre el gozo y la alegría. ¿Es lo mismo gozo y alegría? Como el hermano Oscar ha estado tan calladito, pues ahora lo vamos a agarrar nosotros aquí. ¿Qué le parece, abuelito? ¿No? Así que vamos, hermano Oscar, respóndame esta pregunta. ¿Para ustedes lo mismo gozo que alegría? Bueno, definitivamente, pastor, ante su pregunta hay un poquito más de expresión en gozo que alegría, ¿no? Y también podría de alguna manera pasar por algún momento más largo en el tiempo, ¿no? Estoy con alegría un poquito más de tiempo, pero gozo expresado en su máxima expresión, digamos, es momentáneo, ¿no? Es de a poquito, de momento. Pero al margen de eso, al margen del gozo y la alegría, acá hay una situación interesante que debemos entender, ¿no? Muchos hoy en nuestras iglesias están en la iglesia, pero precisamente carecen de esta palabra que acabamos de decir, ¿no? Gozo y alegría, ¿no? Y como usted ya lo decía, en algunas oportunidades vemos en nuestras iglesias hermanos que tienen la cara sonriente, que parecen alegres, pero que por dentro hay mucho dolor. Y esto realmente es preocupante, ¿no? Entonces, el Señor, como hemos visto a lo largo de nuestra lección, de alguna manera nos ha mostrado el camino de cómo debería de ser nuestra relación con Él para establecer un pacto. Porque hay algunas personas que todavía no aceptan el pacto, ¿verdad? Pero conociendo todo este proceso, me imagino que ya muchos de nuestros amigos que nos escuchan han decidido por hacer el pacto, hacer y consagrarse con el Señor en ese pacto. Ahora, el camino no va a ser fácil. Definitivamente van a haber momentos de tristeza también, ¿verdad? Como en muchas ocasiones en nuestra vida.
Y a veces cuanto más empeño le ponemos a las cosas, en hacer bien las cosas con el Señor, más empeño tiene Satanás en destruir esa relación, ¿verdad? Y esto Ahora, es en muchas ocasiones triste, pastor, triste. Y yo le hablo de las situaciones que pasamos todos, ¿verdad? ajá, pero fíjese que no me deje al margen las dos palabritas. Por favor, traigámoslas de nuevo. Déjeme decirle que la alegría es lo que se ve, el gozo es lo que no se ve, porque es interior. El gozo es interior, es una condición interior de paz, de tranquilidad, de esperanza, ¿no? La alegría es cuando yo... Pastor, pero permítame decirle que cuando yo estoy con gozo, yo salto, ¿eh? No, entonces se convierte en alegría. No, yo más bien diría que es la expresión de mi alegría, ¿no? No, vamos a agarrarnos aquí. Déjeme No, que le no, no, diga. no. Está bien, si no digo, creo que aquí hay una perspectiva, ¿no? Yo no, nunca estoy tranquilo cuando hay algo de gozo. Definitivamente hay cosas en la vida que cuestan más. Y cuando uno las obtiene, no solo hablo de cosas materiales, sino también en las relaciones, por ejemplo, entre familia, cuando uno ha luchado tanto por algo y las obtiene y lo logra, entonces hay una alegría ahí que se transforma en gozo y en ese momento digo, gracias Señor, salto, ¿no? Y aplaudo y si hay alguien a mi costado, lo abrazo y lo apachucho. Yo lo desinflaría a usted si usted estaría a mi costado, ¿no? Pero sabe, Pero esa mire, es la expresión de mi alegría y eso se convierte en mi gozo, ¿no? no, lo que yo le voy a explicar, escuche un poquito, ¿no? Lo que pasa es que la alegría es lo que los demás ven. ¿Entiende? Como usted dijo recién, hay personas que están alegres, pero que por dentro tienen un sufrimiento, ¿no? Y hay personas que pueden estar serias y sin embargo en su corazón tienen gozo. ¿Se acuerda usted? ¿Hay alguna expresión de la sierva de Dios que diga que Jesús se rió alguna vez? No hay una expresión de alegría que diga que Jesús estaba alegre. No. No hay ninguna expresión en todo el evangelio que hay, ¿no es cierto?, acerca de Cristo, que hable de que alguna vez Él estuvo alegre. Pero Él dijo muchas veces, aquí mi gozo es cumplido. Es decir, la satisfacción, la paz, la comunión con Dios, ese es el gozo. Eso es lo que nos produce, ¿no es cierto?, una tranquilidad de espíritu, ¿no? Y cuando esa tranquilidad de espíritu, ¿no es cierto?, la ve uno también en otras personas o la ve en una reunión, se alegra. La alegría no es pecaminosa. ¿Quién dijo eso? La alegría es una expresión, ¿no es cierto?, digamos, superlativa de una persona que está plena de gozo. Yo creo que sí. Ahí sí que hay relación. Pero esencialmente tiene, ¿no es cierto?, un significado anterior. Pero su abuelito no ha dicho nada. Está discutiendo, nosotros estamos discutiendo y él nos dice, escucha nomás. A ver, cuéntenos. Bueno, no, pastor, no, no es que no opine, sino que creo que de mi posición personal comprendo al gozo como algo que trasciende a la alegría, algo que trasciende solamente a una expresión de felicidad, porque el gozo incluso pienso yo personalmente que está aún presente en los momentos de tristeza y aflicción por el hecho de que dependo de Dios, ¿no? Por el hecho de que tal vez comprendo que el Señor llena mucho más mi vida y entonces es ahí cuando personalmente creo que el gozo trasciende a la alegría. Pero no puede desligarse de la alegría tampoco el gozo, porque a pesar de que pueda pasar un momento difícil, el gozo llena de confianza en mi Señor y al ver la victoria en Él, se va a manifestar con mucho más gozo la alegría de poderlo hacer con los demás. Yo lo comprendo desde esa perspectiva, querido pastor. Entonces es ahí cuando incluso eh, Jesús, por ejemplo, cuando habla acerca de, de, de la parábola de los talentos, y donde dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, y dice, entra en el gozo de tu Señor, entra en un aspecto mucho más amplio que solamente la alegría. El gozo creo que trasciende a eso, pero va a ir acompañado siempre de la alegría. Personalmente creo desde esa perspectiva, pastor. Está correcto, o sea, yo lo considero así porque en realidad aquí mi gozo es cumplido. Jesús nunca rió
nunca se sintió lo que nosotros llamamos alegría, nunca lo vimos saltar a Jesús, ¿no es cierto? Aunque era plenamente humano, ¿no? Pero saltar es malo, reír es malo, no, 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 no. El gozo, ¿no es cierto?, captura la alegría y la maneja en la relación con Dios de paz en el corazón. Sentirse perdonado, por ejemplo, no lo hace usted saltar, estoy perdonado. No, usted lo hace sentir una alegría inmensa, no interior, un gozo interior, una paz, una comunión con Dios. Está feliz, claro, feliz, porque ha sido perdonado. Bueno, pero no nos quedemos aquí, sino que avancemos un poco más. Mire, ahora dice, hay un texto que dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una palabra clave, Pastor Samuel, y esa palabra es: no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Qué le parece que significará eso? Están en Cristo. Uno de los aspectos que creo trasciende en este aspecto es el hecho de hacer de Jesús parte de mi vida. Hacer de Jesús mi levantar, mi dormir, mi comer. Bueno, no en un sentido literal, ¿no? Sino compartir con Él. Y tiene mucha relación con lo que Salmo 91 dice, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa palabra habitar me hace recuerdo mucho a esto, ¿no? Tener a Cristo en todo momento, porque una persona que habita con otra es porque convive, porque está ahí, porque tiene una relación con Dios y permite que la otra persona pueda estar presente ahí. Y entonces, personalmente, creo que ese es el punto esencial. Mi decisión personal de dejar que Dios forme parte de mi vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Muy bueno, me gusta eso. Bueno, yo tengo aquí alguna palabra que quiero agregar a esto. Primero, aquí aparece este texto, ¿cierto? Pero ahora tenemos que entenderlo. ¿Qué es lo que nos hace sentir el gozo interior en nosotros? Es que ya no tenemos condenación. Es que hemos sido perdonados. Lo primero y lo último que al ser humano le interesa es estar en paz, ¿cierto? Especialmente en paz con su conciencia y en paz con Dios, ¿no? Y esa paz es la que produce ese gozo interior, esa tranquilidad, esa quietud, esa contemplación, que a veces, ¿no es cierto?, nos sonreímos de repasar las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? Nos entristecemos un poquito al mirar las veces que nos hemos equivocado, pero sentimos, ¿cierto?, un gozo especial cuando nos damos cuenta que esas cargas han sido quitadas de nuestra conciencia y estamos en paz con Dios. Como dice Romanos 5:1, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también, por supuesto, nosotros hemos sido reconciliados. Reconciliados, una palabra tan hermosa. La reconciliación es la característica, ¿no es cierto?, de un cristiano humilde, de un cristiano, ¿no es cierto?, que está más preocupado, más ocupado en estar en paz con Dios y con quienes le rodean, que en mostrarse que es más que otro, en mostrarse que es más capaz. Así que la persona que está libre de culpa, ¿no es cierto?, es la persona que ha sido completamente, ¿no?, permanece completamente en Cristo. Y permítame una historia cortita. En una ciudad en Europa, esta es una historia muy antigua, ¿cierto? Un día vinieron los líderes de la ciudad para inaugurar la estatua de un hombre que había sido famoso en la historia de esa ciudad. Así que vinieron los periodistas, vinieron toda una cantidad de gente inmensa y descubrieron la estatua, la imagen, ¿no es cierto? Y aparecía ese soldado que aún habían algunos viejecitos que lo habían conocido, ¿no? Un hombre importantísimo en su historia. Bueno, ahí quedó, ya siguió la vida normalmente. Y un día una niña de campo, ¿no?,
que venía, era una heroína, no era un nombre, era una heroína, disculpen. Entonces, esa niña vino del campo con sus cosas y cuando se pasó por la plaza y vio la estatua de esa heroína de la ciudad, la quedó mirando. Y los ojos de la niña empezaron a contemplar la imagen y recorría con sus ojitos, ¿no?, completos la imagen, iba y volvía. Y se miró y se dio cuenta que su rostro, ¿no es cierto?, no se veía bien. Su pelo estaba despeinado y tenía un vestido viejísimo y sus sandalias no se veían bien, estaban viejas. Y entonces, ¿no?, se fue a su casa y cuando el otro día la mamá lo mandó de nuevo a la ciudad, la muchacha iba peinadita, limpiecita su cara, lavadita, ¿no? Y la mamá le había preparado un vestido, se lo había arreglado. Estaba tan contenta y se puso a contemplar la imagen, la estatua de esa heroína. Y así ocurrió día tras día, hasta que pasado cierto tiempo, ¿no es cierto?, la niña se detenía allí en la plaza a mirar qué le faltaba para aparecer como esa heroína. Finalmente, unos periodistas que estaban allí en la ciudad, que estaban recorriendo, observaron el cuadro y se miraron entre ellos. Y el uno le decía al otro: mira, qué parecido tiene esa niña a la heroína que está ahí enfrente. Estar en Cristo significa contemplar diariamente a Jesús, comparándolo con nuestra pobreza, de nuestro carácter, con nuestra deficiencia. Y el Espíritu Santo hará la obra de ir poniendo en orden nuestra existencia hasta que el mundo llegue a ver que hay tanto parecido entre nosotros y el Señor Jesús. Qué hermoso, querido pastor. Y sobre eso, creo que hay algo que el ser humano carga constantemente, aún a pesar de saber que ha sido perdonado, y es el tema del remordimiento. Y ahí yo me hacía la pregunta, cuando aún existe remordimiento, aún a pesar de haber sido perdonado, ¿quién tiene la culpa en ese contexto? ¿Dios? ¿Yo? Pues, sé que Él me ha perdonado, pero ¿por qué aún muchas veces, y hermanos de iglesia, personas que vivimos diariamente, ¿no?, en la vida cotidiana, sabemos que Dios nos perdona, que nos libera de la culpa, pero este tema del remordimiento, incluso cuando a veces hay alguna diferencia familiar, ¿no? A veces traemos cosas del pasado que han lastimado. eh, ¿Cómo poder captar mucho más esa situación y comprender a más profundidad este tema de que soy libre y necesito entender que soy perdonado por Dios? Ok, me parece que usted hizo una pregunta bien importante. Hay que diferenciar claramente lo que significa remordimiento y arrepentimiento. Por ejemplo, ¿Judas se arrepintió o tuvo remordimiento? Remordimiento. ¿Saúl se arrepintió o tuvo remordimiento? Remordimiento. El apóstol Pablo dice que tiene arrepentimiento, ¿no es cierto? El arrepentimiento, el dolor, dice, por el pecado, produce vida. El remordimiento produce muerte. Ahora, si usted arregló sus cuentas con Dios, ya no puede darle lugar al remordimiento. Tiene que darle lugar a la tristeza por lo que ha cometido, pero a confiar en el Señor. Yo, respondiendo a esa pregunta, yo tengo aquí estos puntos que quiero compartir. De nuevo, mis 7 puntos. Miren, escuche. Primero, debo tener seguridad y paz de estar perdonado. Yo tengo que tener esa seguridad, porque Jesús no es como mi temperamento. No es cierto, que, bueno, te voy a perdonar, ya te voy a perdonar. Después que Jesús nos diga, no, no te voy a perdonar. Después el otro día, sí te perdono. No, Dios no es así. ¿Se acuerda que dice que Él echa nuestros pecados simbólicamente a lo profundo de la mar? Número 2, debo tener confianza en la misericordia divina.
Es muy importante. Debo confiar en la misericordia divina. Número 3, no tener en el corazón la apestosa presencia del odio, del rencor. Si yo tengo rencor, si doy lugar al rencor, al odio en mi corazón hacia alguien, entonces tengo derecho a dudar de haber sido perdonado, pero no por culpa de Dios, sino por culpa mía. Número 4, perdonar como Dios lo ha hecho como Dios lo ha hecho conmigo. Es decir, si alguien me ha ofendido, si alguien me ha maltratado, yo debo perdonarlo y olvidarlo totalmente. No recordarme de cosas que no afectan en absoluto positivamente para la salvación. Número 5, también abrir el corazón y los sentimientos a todos y a cualquier antiguo ofensor. Tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a no guardar esas cosas en el corazón, porque el que guarda esas cosas en el corazón está desperdiciando la vida eterna que Dios le está ofreciendo ahora. Por lo tanto, no hay espacio en el cristiano verdadero para el rencor, ni para el enojo con nadie. Otra cosa, tenemos que orar por quienes nos maltratan y presionan contra nosotros. Hay gente que nos presiona, que nos maltratan. Samuel, hay que orar a Dios por ellos. Hay que tenerlos presentes en nuestras oraciones. Que Dios obre con misericordia. Y un último punto bien importante es llegar incluso a hacerles bien de corazón y tratarlos como mi hermano. Ese es el peor castigo que uno le puede hacer al que nos ha ofendido, el perdonarlo. Le dejamos una carga tremenda, pero si queremos estar libres de culpa, vamos a Jesús. Entonces podríamos decir, pastor, que básicamente cuando uno encuentra la liberación de la culpa, eh, no enfrasca a personas en un aspecto separándolo de esa liberación, más al contrario, el hecho de haber sido liberado por Cristo Jesús me hace perdonar, me hace expresar a las personas que incluso me han hecho daño el amor de Dios. Entonces, tal vez creo que ahí es una de las cosas que me permite ayudarme a dar cuenta, creo, personalmente, de cuánto estoy avanzando en mi vida espiritual. Porque muchas veces puedo yo ser una persona que sí, te perdono, sí, el Señor me perdona y todo eso, pero en mi corazón seguir resguardando. Creo que solamente yo puedo saber hasta qué punto mi corazón, más allá de haber recibido el perdón de Dios, también otorga el perdón a quien es mi prójimo y aún más a mi enemigo, ¿no? Como menciona Lucas 6, 31 en adelante, ¿no? Si vosotros amáis a quienes os aman, ¿qué mérito tenéis? Los malos también hacen eso, ¿no? Si vosotros hacéis el bien a quienes os hace el bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores también eso, ¿eh? Entonces ahí Jesús asciende, ¿no? ¿Sabe? Mire, ¿se acuerda de la parábola de los dos deudores? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Se acuerda que el Señor perdonó a uno que le debía millones de dólares, ¿no? Y este no perdonó a uno que le debía $500 y lo metió a la cárcel. En la vida personal, si usted quiere sentirse libre de culpa, y si usted está consciente que usted y yo somos pecadores consuetudinarios, que nos cuesta vivir una vida cristiana, pero que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha perdonado grandemente, usted debe tener el espíritu de perdón a flor del corazón, a flor del labio del corazón, para poder compartirlo, para darlo a otros, ¿no? Y nunca estar apuntando con el dedo y tratarlos como nosotros que somos tratados por Dios. Dios no nos anda revolviendo el corazón diciendo, mira lo que hiciste, ¿por qué te portaste así? No, Dios no se acuerda más, no se acuerda Dios ya, ¿no? Eso es algo grande, ¿sabe? Una vez fui a ver a un hermano de la iglesia que habíamos tenido muchos conflictos cuando yo fui pastor de la iglesia y que abiertamente él se comportó mal conmigo. Habían pasado los años, muchos años, y estaba viviendo cerca. Y entonces dije yo, Señor, yo quiero terminar para siempre con cualquier sentimiento que esté relacionado con esto. Y entonces la tarde de ese día partí para la casa de él. Golpeé la puerta y cuando él me vio,
presentó una cara, no de enojo, sino que de asombro. Lo saludé con todo cariño, bien contento. Y me dijo, pastor, pase, por favor. Entonces nos sentamos, ahí estaba su esposa y él. Y me dijo, pastor, usted me vino a ver. ¿Pero cómo me vino a ver usted? Y me dijo luego, muchísimas gracias por lo que usted ha hecho. Muchísimas gracias. Tenemos que aprender a perdonar de corazón. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Bueno, pero avancemos otro poquito, no nos quedemos allí. Vamos al nuevo pacto. Vamos al nuevo pacto. A ver, y creo que... hermano Oscar, espere. Agarremos al hermano Oscar, que está muy calladita ahí, ¿no? Hermano Oscar, ¿qué entiende usted por nuevo pacto? Ayúdanos, por favor. Nuevo corazón. Bueno, ya lo hemos estudiado en algunas otras lecciones pasadas, Sí. ¿verdad? Pero también pasamos aquí el tema del nuevo corazón y el nuevo pacto, ¿verdad? Y esto pasa mucho por lo que estábamos conversando. Así que yo atento, pastor, aquí. Usted tiene mucho que enseñar, pastor Samuel también. Yo aquí feliz de escuchar y aprender, así como todos mis amigos que nos escuchan, obviamente, ¿no? Así que sigamos. Adelante. Bueno, muy bien. Cuando hablo, ¿no es cierto?, del nuevo pacto, del nuevo corazón, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pregunta, pastor Samuel. Espérese, aquí va la pregunta. ¿A qué se está refiriendo cuando dice nuevo corazón? ¿Será nuevo carácter, nuevos sentimientos o una mente nueva? Bueno, básicamente en el contexto teológico y bajo los principios de interpretación, como se dice, cuando vamos a hacer un estudio de esa parte, cuando la Biblia hace referencia al corazón, está hablando específicamente de esto, pensamientos, mente. Cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca, el salmista habla de lo que tienes aquí en la mente, vas a hablar. Y entonces es ahí donde creo que, claro, más allá de que el término corazón que utiliza la Biblia y de darle un nuevo corazón, es una manera, vamos a decirlo, poética de poder hablar acerca del todo. La Biblia quiere expresar que todo lo que Dios quiere hacer en mí es la transformación de esto. Porque a partir de la transformación de mi mente y de mi pensamiento, voy a generar el control de mis emociones, voy a generar el control de mis acciones y voy a generar acciones que van a derivar y van a pasar y trascender en los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Correcto. Hay algunas veces en que la Biblia habla específicamente del corazón como de sentimientos. Hay algunas veces. También, correcto. Sí. Y otras veces habla incluso hasta de la voluntad. Tenemos que obedecer a Dios de todo corazón, o sea, con la mejor voluntad, ¿no? Pero nunca habla de corazón como el aparato que está aquí adentro de nosotros debajo del pecho. Pero es correcto, muy bien la definición suya. A mí me parece que el centro de nuestro quehacer está aquí en mi mente, ¿no? Jesús dijo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, dispón la voluntad para mirar mis caminos. Dispón tu mente y tus sentimientos, ¿no?, para que puedas entregármelos, porque yo quiero perfeccionar, ¿cierto?, tu mente y tus sentimientos y edificar un carácter que es la única herencia que espero lleves contigo a la eternidad. Así que es cierto, aquí está hablando de un nuevo pacto, un nuevo corazón, una nueva forma de pensar. ¿Se acuerda que el salmista David, después de haber pecado, le dijo al Señor, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Es decir, ahí se está mostrando la necesidad de que Dios cambie, purifique la mente,
esa mente que está, ¿cierto?, totalmente dañada por el pecado. Y eso es, ¿no es cierto?, lo que el Señor hará. Y el Señor lo hace a través de su ley en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Se acuerda que ahí dice también en Ezequiel que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias? Y pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne. Es decir, una mente ya no necia, ya no insistente, ya no porfiada de pensar, porque a veces somos tan necios y seguimos haciendo lo que no debemos hacer. Esa es la gran lucha que Ciro, tenemos. pero esto pasa también de alguna manera por la experiencia de muchas personas y la educación que han recibido, ¿verdad? Ah, hay en nosotros, ¿qué digo? Algunas actitudes o hábitos, digamos, que durante todo el tiempo de nuestra vida hemos adquirido y que hasta un punto de nuestras vidas esto no ha sido un problema, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos citar la comida, ¿no? La comida, por ejemplo, en mi caso, en casa, nunca nos hemos fijado exactamente por seguir las recomendaciones de un hábito de vida saludable, ¿no? Comida saludable. Sin embargo, eso ha sido tranquilo o ha estado bien hasta que llega el conocimiento de esto a nuestras vidas. Y cuando llega el conocimiento, uno se siente culpable, ¿no? Porque uno comienza a decir, oye, yo estoy comiendo algo que me hace daño, pero antes que desconocía, también me hacía daño, pero no me hacía daño. No sé si me entiende, o sea, Sí, sí. parece un trabalengua, ¿no? Pero de alguna manera parecía que no me hacía daño, pero ahora que como ya me hace más daño porque ya me duele o siento algún tipo de malestar. Y esto pasa por todas las áreas de la vida. Durante muchos años hemos adquirido hábitos y acciones que cuando en un tiempo debido han estado bien. Y cuando conocemos cómo debería ser y cómo es la verdad, ahí viene el problema, ¿no? Ahí vienen las dificultades para muchos de nosotros. Y es por eso que la Biblia nos dice aquí que nos va a dar un nuevo corazón. En este nuevo pacto, un nuevo corazón. Porque precisamente tenemos que cambiar todas aquellas cosas que durante muchos años han estado bien impregnadas aquí, ¿no? Aquí. Y que algunas, muchas de ellas también las hacemos inconscientemente, ni siquiera pensamos si las estamos haciendo. Y entonces, ese tipo de acción, de hábitos que tenemos nos hacen daño. Muchos de ellos en diferentes aspectos de la vida, como decía, ¿no? Ahora, tenemos a nuestros hermanos de la iglesia pasando por estas mismas actitudes. Por ejemplo, ¿no? Hay cristianos, sí, pues cristianos, que tienen, por ejemplo, más marcadas ciertas cosas, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? El cuidado que un cristiano debiera tener para con la iglesia, que en la iglesia no se habla fuerte, que en la iglesia tienes que estar sentadito, que no tienes que hacer bulla, etcétera, etcétera. Esas mismas circunstancias en otro cristiano también están presentes, pero como muchos años de su vida ha vivido de la forma más tranquila, sin que esto sea un problema, luego el conocimiento llega y ahora le es difícil, ¿no? Y esto es la vida del cristiano, en un diario vivir, ¿no? Es constante. Voy aprendiendo nuevas cosas porque el Señor me ilumina. Pero este aprendizaje y este cambio a veces se torna difícil de la noche a la mañana, porque como dije, inconscientemente lo repetimos. Pastor Samuel, ¿qué le recomienda a nuestros hermanos que nos están escuchando ahora y que están pasando por estas situaciones? Mire, tal vez si le puedo ayudar un poquito en el caso específico de una relación de pareja. Existen ciertas cosas que como pareja a veces se desarrollan al principio de la relación, pero luego llega a la vida de la pareja un hijo o una hija. Y ahí cambian muchas cosas, ¿verdad? Ya no es lo mismo, pero los hábitos los siguen acompañando, los hábitos de soltero. Y aquí comienza a haber un tipo de conflicto para tratar de solucionar. ¿Qué les recomienda a nuestros hermanos que probablemente estén pasando esta misma situación, ¿no? Para que puedan obtener ese nuevo corazón que el Señor promete en nuestra lección de esta semana? Bueno, hay algo que he aprendido poco a poco, ¿no? Y aún sigo aprendiendo en mi vida matrimonial. Y es que
muchas cosas que uno va cambiando y transformando y aquellos que amamos realmente nos vamos a dar cuenta que eh, esta transformación está siempre en base al amor. Y para amar a alguien yo debo conocer a esa persona. Para amar a alguien y aprender a confiar incluso en esa persona, yo debo conocerla, vivir diariamente con ella. Es por eso que es importante una vida diaria con Cristo. Si yo quiero conseguir esas transformaciones, porque solo no puedo, la Biblia es muy clara, decir, aunque te laves con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? No. ¿Puede hacer la cebra algún cambio en las rayas que tiene? No. Tú y yo nunca vamos a poderlo hacer solo. Entonces, primero, tienes que ser consciente que para amar a Dios, tienes que conocerlo. Y la única forma de hacerlo es abriendo su palabra y viviendo con él diariamente. Como esposo y de manera personal. Congeniar con mi esposa está siendo fruto de años. Pero el amor que le tengo a ella hace que poco a poco vaya guardando, resguardando palabras, actuando y tomando acciones que puedan ayudar a la familia. Y porque los amo. Los que no queremos cambiar es porque no amamos. Entonces tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi pareja y solamente lo puedo conseguir en base a eso. Unión diaria con Dios. Personalmente, en mi vivencia personal, aún me falta aprender mucho. Tal vez no tengo yo el secreto ni el tip, pero creo que ese es el paso fundamental. Cuando me tocó a veces hablar con algunas parejas, donde el esposo me dice, pastor, yo he dejado de amar a mi esposa. Y, y entonces ahí yo pregunto y digo, ¿estás amando a Dios? Porque todo aquel que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, debo acudir a Dios para que Él sea la fuente del amor en mi vida y esto me permita cambiar. Entonces, por eso es que se hace un trabajo más completo. En la consejería personalmente trato de direccionar siempre a que la persona busque el amor de Dios. Entonces, solicite a Dios, Señor, cámbiame, no cambia a mi esposa, ¿no? A veces lo primero que hacemos es orar de esa forma, ¿no? Cambia su carácter, cambia a mi esposa, cámbiale a ella, cambia a mis hijos, cambia. Y queremos cambiar a medio mundo, pero no cambiamos nosotros. Y entonces se torna en un problema. Entonces ahí es donde yo digo, Señor, dame más amor, cámbiame a mí, ayúdame. Cuando tú me des el amor que proviene de ti, no va a haber posibilidad de que yo pueda mirar a los costados y mirar cosas malas, pero necesito que tú hagas ese trabajo en mí. En mi humilde opinión, personalmente, ¿no? En lo poquito que he podido experimentar. ¿Qué piensa, Pastor Ciro, usted? Hay otras situaciones en nuestra iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la comida, que hace que muchos de nuestros hermanos, pues, se sientan, digamos, muy inclinados hacia la elección de comida que no es saludable para su cuerpo, aún sabiendo que eso no debería de pasar. En su experiencia, pastor, ¿cómo debiera un cristiano manejarse, no? Pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque nuestra Biblia nos enseña literalmente qué deberíamos hacer, pero práctico. A ver, yo voy a tomar la pregunta suya desde un ángulo diferente, permítame. Jesús Dígame. dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso fue lo que dijo él. Pero resulta que la vida eterna que él nos ofrece no quita que muramos. Y todos tenemos que morir, supuestamente, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús está hablando de que el que cree en él tiene vida eterna, está hablando en un presente, ¿no es cierto?, progresivo. No en un presente, no, digamos, específico. El Señor está queriendo decirle que nosotros tenemos que empezar a vivir aquí, en nuestra mente, en nuestro corazón, empezar a vivir la vida eterna. Vivir como personas que tienen la vida eterna. Y si vamos a vivir como personas que tienen la vida eterna, que tienen la vida eterna ahora y aquí,
significa que tenemos que hacer cambios radicales en nuestra vida personal. Tenemos que abandonar aquellos alimentos que conocemos que son nocivos, ¿cierto? Tenemos que quitar las costumbres que sabemos que no son correctas. Tenemos que usar una manera de pensar diferente, porque el problema principal en el matrimonio, hermano Oscar, es quién manda. Realmente, ¿no es cierto?, el hombre no quiere ceder su brazo para que la mujer mande, y la mujer moderna ahora menos, ¿no es cierto? Y fácilmente se queja, y entonces el hombre también se queja, y eso produce que surge el orgullo, ¿no es cierto?, el amor propio, y hayan ofensas, distanciamientos, y no se llega a aceptar que son dos personas humanas, con virtudes y deficiencias que tienen que alternar durante toda la vida porque los une un hijo que es nacido del amor de ellos. Es cierto, el amor de Dios en el corazón produce que yo pueda, ¿no?, tener una relación mucho mejor, mucho más auténtica y de amor con la que Dios me dio por esposa. Pero también, ¿no es cierto?, conservo ciertas cosas que no son buenas, ¿no? Y veo ciertas actitudes en ella que tampoco son buenas. Pero si mi vida es reprocharle y apuntarla con el dedo, decirle esto y lo otro, no estoy edificando mi carácter para la vida eterna futura. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir la eternidad en nuestro trato conyugal, en nuestro trato eclesial, en nuestro contexto social, en nuestra vida relacional, en nuestra vida laboral. En todo aspecto tenemos que manifestar que nosotros, por gracia de Dios, tenemos la vida eterna. Eso es algo que creemos que es valioso, que lo podamos tomar en cuenta. ¿Qué dices, abuelito? Amén, amén, pastor. Estamos pasando ya a una gran demanda de nuestro Señor, y esto tiene que ver con el capítulo que nos habla, nuestra lección sobre el nuevo pacto y la misión que tenemos como cristianos. Y aquí, pastores, déjenme decirles que hay mucha necesidad de mucha gente, muchos cristianos de predicar el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, esto es una misión, yo podría decir incluso que es la más, eh, la que menos se practica hoy en día en nuestra iglesia. Seguramente hay razones, ¿verdad? Quisiéramos entender un poquito más la importancia sobre esta demanda de nuestro Señor que nos deja, ¿no?, en el versículo para este día, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, permítame, yo quiero analizar con ustedes este texto, analizarlo de un punto de vista práctico. Allí hay un pedido o hay una orden. ¿Qué les parece, pastor Samuel? ¿Es un pedido, una orden? O sea, Jesús es un imperativo. ¿Y por qué Jesús da esa orden? Porque él mismo lo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les ordeno que vayan. Así que ahí hay una orden de Cristo. Otra cosa, hay una misión. ¿Cuál es la misión? Ser discípulos. Hacer discípulos. La misión nuestra, más que bautizar, es hacer discípulos. Y a veces, ¿no?, se bautiza gente que no es discípulo, y lejos a veces de ser discípulo. Personas que no entienden nada del discipulado. Entonces presentamos nombres y números, en vez de presentar delante del Señor discípulos. Un discípulo es un macetés en el griego, es un seguidor, es un aprendiz, es alguien que está siguiendo a un maestro, una costumbre muy común en ese tiempo. Alguien que va con el maestro a todas partes. Los grandes filósofos tuvieron muchos discípulos, ¿no? Y Jesús tomó esa costumbre, ¿no?, de tener discípulos.
Y los discípulos lo siguieron en el valle, en el mar, en las calles, en la montaña, en todas partes. En todas partes lo siguieron. Así que un Basités es convertir a las personas en seguidores de Cristo, no seguidores de un pastor, no seguidores de un líder de iglesia, en seguidores de Cristo. Ese punto es bien importante. Otra cosa, ¿no? Ahí está la misión que le dio a ser discípulos. Pero dio el Señor un destinatario. Dio un destinatario. Y los destinatarios son todas las naciones. Esos son nuestros destinatarios. El drogadicto, el borracho, ¿no es cierto?, el infiel, el ladrón, el que está en la cárcel, el que está en el hospital. Todos son nuestros destinatarios, los destinatarios del Señor. Y el Señor nos manda para que a esa gente los hagamos discípulos en el nombre del Señor, discípulos de Jesús. Y ahora el Señor quiere que haya una manera de concretar esa unión de discípulo y maestro, porque nosotros no somos los maestros de sus discípulos, es Jesús el maestro de sus discípulos. El Señor quiere que nosotros concretemos esa unión, y esa concreción de la unión con Cristo es el bautismo. Primero hacer los discípulos y luego el bautismo. Ahora, siguiendo números y blancos, hay muchas personas que siguen, ¿no?, la cantidad y no la calidad. No importa que se demore usted un tiempo, pero su trabajo que sea el de hacer discípulos de Cristo. Y que el bautismo sea una consecuencia de ese discipulado, no un objetivo para ese discipulado. Y termino diciendo, ahora, allí hay una conexión con la familia del cielo. A veces yo me preguntaba, ¿y por qué tengo que estar diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Miren lo que les voy a decir. Se pueden sorprender, pero escuchen esto. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, ¿no es cierto?, a Moisés y a los israelitas, háganme un santuario que yo quiero habitar en medio de ustedes? ¿Se acuerdan? Pero fíjese lo que pasa. En el versículo 9 dice, y lo vas a hacer conforme al modelo que yo te muestre. Y al final, el último texto del versículo, del capítulo 25, dice, conforme al modelo que te mostré. O sea que entre el versículo 9 y el versículo 41, 42, me parece, está el modelo. Ahí está el modelo. Sorpréndase. ¿Qué está en el modelo? 3 muebles. 3 muebles de santuario. Son 4 muebles, pero son 3 que nombra ahí. El arca del pacto, que representa la presencia directa del Dios Todopoderoso, Padre Eterno, que llamamos nosotros así. La mesa con los panes de la proposición, que representa a Cristo, el pan de vida, que vino, ¿no es cierto?, a ser maná del cielo, que vino para salvarnos, para alimentarnos, para sostenernos, darnos vida eterna. Y el Espíritu Santo, ¿no?, en el candelabro de 7 brazos. Mire, lo harás conforme al modelo que te voy a mostrar. Y después le dice, acuérdate del modelo que te mostré. Y los muebles que habla son 3. Después, más adelante, se mete el otro mueble que está ahí adentro, que es, ¿no es cierto?, el altar del incienso. El altar del incienso es la introducción del ser humano, del pecador arrepentido, que busca agradar a Dios, que busca, ¿no es cierto?, con sus oraciones conseguir que Dios tenga misericordia de él y lo una a la familia de Dios. Tomo ese pensamiento para decir aquí, ¿no?, que bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo lo mismo que dijo allá en Isaías, en Éxodo 25, 8 y 9. Háganme un santuario porque nosotros, la deidad, quiere habitar con ustedes. Y ahora aquí los está uniendo, ¿no es cierto?, ¿no?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ustedes ahora van a pertenecer a la familia celestial. ¿Qué le parece, Samuelito? Pastor, no, realmente creo que eso es lo que muchas veces nosotros no logramos entender.
Y es por eso que a veces no tenemos esa visión de misión. Por eso. Am, eh, Personalmente, y yo recuerdo que el doctor Piñeiro, un docente, profesor, maestro, que esto fue parte de mi proceso de enseñanza, nos dijo lo siguiente: cuando tú estudias una profesión o una carrera y solicitas trabajo, sabes que el título que se te ha sido otorgado te va a dar la autoridad, la capacidad y la suficiente enseñanza como para poder plasmar tu trabajo en la empresa o en el lugar donde estés. Y eso se llama trabajo, misión que tú debes cumplir. Y él nos hacía recuerdo al texto que hemos estado leyendo mucho en relación al tema del pacto, lo que es 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces recuerdo que él decía lo siguiente: cuando los hijos de Dios son conscientes de quiénes son, por quién han sido mandados y a lo que han sido llamados a hacer, no tienen ningún problema en hacer discípulos. Y nos hacía comparar, ¿no? Hay algunos trabajadores que están en alguna empresa, en una empresa, y de pronto hacen lo que tienen que hacer porque tienen que hacerlo y ya, solamente por el sueldo. Pero hay otros apasionados que comprenden cuál ha sido su labor en el momento en que ha sido, por ejemplo, titulados como médicos, como arquitectos, como ingenieros, y cuando van a trabajar lo hacen de tal manera en que quieren compartir, transformar y hacer todo lo posible para que quienes están a su alrededor entiendan su labor. Y creo que en el caso nuestro trasciende eso, pastor. El Señor nos llama real sacerdocio, nación santa. Entonces muchas veces creo que es incluso como iglesia, y hay que hacer también ahí un mea culpa, ¿no? Hemos distorsionado la misión que va en relación al discipulado con lo que es trabajar solamente porque nos llamamos cristianos. Y hacerlo porque, bueno, ya es la campaña que está programada y hay que hacerlo. Y aún más, pastor, y aquí creo que ha entrado un aspecto muy, muy importante. Cristo Jesús, cuando les dio la gran comisión y les dijo a dónde y qué es lo que tenían que hacer, les dijo que primero deberían recibir ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. Y es que a veces hemos salido como miembros de iglesia, como iglesia, sin la dirección del Espíritu Santo, sin esperar esa direccionante de a dónde y cómo podemos realizar esta misión. Por eso es que el pacto contiene, como usted dijo, y ahorita es muy claro, la presencia de la divinidad de mi vida, la guía de Dios completamente en todo lo que nosotros hacemos. Y, y ahí es donde nosotros podemos encontrar ese valor de poder ir a ser discípulos. Ok. Aquí hay una cita del día viernes que quiero compartirla con ustedes. El Santo Hijo de Dios no tenía pecados ni pesares propios que cargar. Cargaba con las aflicciones de los demás, porque sobre él recayó la iniquidad de todos nosotros. Mediante la simpatía divina, él se conecta con el hombre y como representante de la raza se somete a que lo traten como transgresor. Es decir, el Señor no tenía pecados que cargar, pero cargaba a nosotros las cargas de los demás. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad. No dice llevad, sino dice sobrellevad. O sea, ayudarles a llevar. Hermano mío, dice aquí llamado de la sierva de Dios, venga tal como es, lleno de mancha y pecado. Ponga su carga de culpabilidad sobre Jesús y por fe reclame sus méritos. Acérquese ahora, mientras dura la gracia. Venga confesando, venga con alma contrita y Dios será amplio en perdonar. No se atreva a desperdiciar otra oportunidad.
escuche la voz misericordiosa que en estos momentos le ruega levantarse de los muertos para que Cristo le brinde luz. Parece ser que ahora cada instante se vincula directamente con los destinos del mundo invisible. Entonces, no permita que su orgullo e incredulidad le hagan rechazar aún más la misericordia ofrecida. Si lo hace, lo lamentará al final, diciendo: pasóse la siega, terminóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Es decir, estas lecciones nos han ayudado a entender que el Señor está haciendo todo lo necesario para que nosotros y los que nos oyen y nos ven, todos seamos salvos. No hay nada que el Señor no haya hecho y que no vaya a hacer por nosotros. Nos provee la vida, nos provee la salud, nos provee la familia, nos provee una actividad laboral, nos provee alimentos, nos mantiene, ¿no es cierto?, con buena salud. Dios hace muchas cosas y a veces hace relaciones o encuentros para que podamos hablarle a alguien y llevarle el evangelio. Dios hace muchas cosas por nosotros. Todo lo posible para Dios lo está haciendo para que seamos salvos. Pero no le demos lugar al orgullo. El orgullo es el que rompe el pacto con Dios. El orgullo es el que hace que la persona vuelva atrás, ¿no?, y quebrante el pacto de gracia y de misericordia. Ojalá que estas palabras las estén escuchando más de una persona que necesita abatir su orgullo. Una cita de Ellen White para terminar mi participación, a menos que haya preguntas, dice así. Dice: justificación por la fe es la hora por la cual el Señor echa por tierra el orgullo humano y hace por éste lo que éste no puede hacer por sí mismo. Así es que lo que Dios quiere es derribar nuestro orgullo. No somos nada. Jesús lo es todo. No hay nada de lo cual podemos felicitarnos. Jesús es el que merece la alabanza, la adoración y el reconocimiento. Vivamos esta calidad del nuevo pacto. Seamos humildes. Dependamos del Señor y su gracia será dada diariamente hasta que Él venga a buscarnos. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Samuel. Definitivamente ha sido una lección, y no solo una lección, sino varias lecciones importantes para nuestra vida. Conocer sobre el pacto y su propósito es muy importante, ¿verdad? Y hemos descubierto juntos y esperamos que nosotros les hayamos ayudado a entender un poquito más sobre lo que seguramente ustedes ya descubrieron. Y ese es el propósito de nuestro programa, que puedan obtener en nuestra conversación algunas ideas extras para poder meditar en cada una de estas palabras. Agradecemos a todos por su presencia, amigos, queridos amigos. Nos vemos en la próxima temporada. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Pastor Samuel. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Gracias, Pastor Ciro. Gracias, hermano Oscar, por permitirme compartir durante esta temporada este momento especial de las Sagradas Escrituras. Acerquémonos a Dios y hagamos un pacto diario con Él. Pastor Ciro. Bueno, a mí no me gusta despedirme, me gusta quedar siempre con ustedes. Me siento contento con ustedes, ¿no? Amén. Así que, aunque no me comunico, ¿no?, con ustedes tan seguido, pero sí estoy muy feliz de poder participar, aprender, ¿no es cierto?, y compartir lo que el Señor en su misericordia me da. Y espero que estas palabras que dijimos, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo las lleve al corazón de los oyentes y pueda hacer sentir esa necesidad, ¿no? Como dijo el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Esos sentimientos, esos pensamientos que sean profundos, que sintamos nosotros la necesidad de estar tomados permanentemente de la mano del Señor. Que así sea entonces para todos ustedes también, queridos amigos.
Hasta nuestra próxima temporada.